Hola a todos, muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. Aquella tarde el viento soplaba fuerte desde el río Tajo y las persianas de la casa de María golpeaban con un ritmo irregular, como si quisieran recordarle que nada en la vida permanece quieto para siempre. Ella estaba en la cocina preparando café cuando escuchó las voces de su hijo Alejandro y de Diego, el amigo de toda la vida, riendo en la sala como si aún fueran adolescentes. Ese sonido le resultaba familiar, casi entrañable, pero algo distinto se coló en su percepción. La risa de Diego ya no era la misma. Había perdido la ligereza de la infancia y sonaba grave, segura, adulta. María se detuvo un instante con la cafetera en la mano. No supo por qué, pero ese detalle la sobresaltó. Observó por la puerta entreabierta. Los dos estaban sentados en el suelo, rodeados de mandos y cables de consola, discutiendo acaloradamente sobre un partido virtual. Diego levantó la cabeza un segundo y sus ojos se cruzaron con los de ella. Fue apenas un instante, pero suficiente para que María sintiera un leve temblor en el estómago, como si de repente alguien hubiera abierto una ventana invisible dentro de ella. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. Se dijo que no era más que una tontería, un malentendido de la mente. Lo conocía desde niño, lo había visto correr descalzo por ese mismo pasillo, con las rodillas llenas de polvo. Sin embargo, mientras colocaba las tazas sobre la bandeja, no pudo apartar de sí la sensación de que algo estaba cambiando, algo que ella no había pedido pero que ahora, de golpe, estaba frente a sus ojos. Parte 2. La mañana siguiente amaneció luminosa, con ese sol andaluz que convierte las fachadas blancas en espejos cegadores. María salió al balcón con una taza de café, tratando de convencerse de que lo de la noche anterior no había sido más que una impresión pasajera. Desde la calle llegaba el bullicio del mercado. Vendedores voceando sus precios, niños corriendo entre los puestos, olor a pan recién hecho mezclado con especias. Todo parecía tan normal que casi logró convencerse. Pero al volver a la cocina lo encontró a él, a Diego, ya despierto, abriendo la nevera como si fuera parte de la familia. Vestía una camiseta sencilla y saludó con naturalidad, sin darle importancia a su presencia, y fue precisamente esa naturalidad lo que desarmó a María. Le ofreció una tostada, sonrió agradecido y sin buscarlo, rozó sus dedos al tomar el plato. Un gesto mínimo, casi invisible, pero que dejó en el aire una electricidad difícil de ignorar. El resto del día transcurrió con pequeñas escenas similares, una mirada sostenida demasiado tiempo, una broma dirigida a ella con un matiz diferente, un silencio compartido en medio de la conversación general. María se repetía que eran coincidencias, que no debía prestarles atención, pero por dentro sentía crecer una inquietud nueva, mezcla de miedo y curiosidad. Al caer la tarde, mientras Alejandro y Diego jugaban en el patio, María los observaba desde la ventana. En ese instante, comprendió que estaba entrando en un terreno desconocido, un espacio donde las señales, por más pequeñas que fueran, empezaban a pesar más que las palabras. Parte 3. La ciudad entera se llenó de ruido aquella noche de fiesta local. Las calles de Córdoba, adornadas con farolillos y música, parecían un río de gente que no dejaba de fluir. Alejandro y Diego pasaron la tarde entre amigos, regresando tarde y cansados, aún con el eco de las guitarras en los oídos. María, que había preferido quedarse en casa, los recibió con la mesa recogida y el salón en penumbra. Alejandro se despidió rápido, subiendo a su habitación sin apenas hablar. Diego, en cambio, se ofreció a ayudar con los restos de la cena. El silencio en la cocina era distinto al habitual, no incómodo, pero cargado de algo indefinido. Mientras guardaban los platos, sus manos se toparon 2 veces, y aunque ninguno comentó nada, la tensión se hizo evidente. Cuando terminaron, María encendió una pequeña lámpara sobre la mesa. El resplandor cálido iluminó los azulejos y creó un ambiente íntimo que no estaba en sus planes. Hablaron de banalidades, del festival, de la universidad, de cualquier cosa que sirviera para llenar los huecos del silencio.
Sin embargo, las palabras parecían quedarse cortas, como si lo esencial estuviera ocurriendo en otro nivel, invisible pero muy presente. María sintió que algo dentro de ella se inclinaba hacia ese terreno incierto. No fue un gesto abierto ni un movimiento evidente, pero supo que estaba en el borde de una línea que nunca había imaginado tan cercana. Y lo más inquietante era que no sabía si quería retroceder o dar un paso más. Parte 4. La casa quedó en silencio después de medianoche. Los pasos de Alejandro arriba confirmaban que ya dormía, y el murmullo lejano de la ciudad se fue apagando hasta convertirse en un rumor casi inexistente. María bajó al salón con un gesto práctico: llevar un par de mantas para que Diego no pasara frío en el sofá. Todo parecía normal, hasta que lo vio sentado, con el móvil en la mano y una serenidad que la descolocó. Le tendió la manta con una sonrisa rápida, dispuesta a volver a su habitación cuanto antes, pero al inclinarse para dejarla, percibió que el ambiente se había vuelto más denso, como si el aire pesara. Diego levantó la vista y la sostuvo en silencio. No hubo palabras, solo un cruce de miradas que parecía contener preguntas y respuestas al mismo tiempo. María se quedó quieta, con la manta aún en las manos, sin saber si dejarla en la mesa o cubrirlo. El reloj de pared marcaba cada segundo como un recordatorio insistente de que aún estaba a tiempo de marcharse. Pero no lo hizo. Permaneció allí, atrapada en esa pausa cargada de significados. Sintió que había llegado al borde de una decisión imposible: la de mantener el orden de siempre o aceptar que algo había cambiado para siempre en esa sala. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la certeza de que no controlaba del todo sus propios pasos. Parte 5. La mañana llegó demasiado rápido. El sol entraba por las rendijas de las persianas y el olor a café recién hecho llenaba la cocina, pero para María nada tenía el mismo sabor de siempre. Bajó las escaleras intentando aparentar normalidad, aunque por dentro sentía un peso extraño, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Diego ya estaba en la mesa, hojeando un periódico local como si nada hubiera cambiado. Saludó con naturalidad. Incluso bromeó sobre lo cansados que habían terminado la noche anterior. Alejandro apareció poco después, con el cabello alborotado y una energía despreocupada que contrastaba con la tensión de su madre. El desayuno se desarrolló sin incidentes, pero cada gesto era observado en silencio por María: la forma en que Diego le pasó la sal, el momento en que sus ojos se encontraron por un segundo más de lo normal. Nadie comentó nada. Sin embargo, la sensación de secreto se instaló en el ambiente como un huésped no invitado. Cuando Alejandro salió más tarde a encontrarse con unos amigos, María se quedó sola en la casa. Recorrió el pasillo lentamente, tocando las paredes como si necesitara anclarse a algo sólido. Sabía que no podía engañarse. Lo que había ocurrido, aunque breve y silencioso, había modificado el equilibrio de todo. Por primera vez, comprendió que no se trataba solo de un instante confuso, sino del inicio de una fractura que podía crecer hasta romper lo más valioso que tenía. Y sin embargo, en lo profundo de su interior, descubrió un sentimiento aún más inquietante. El miedo no era lo único que la acompañaba. Parte 6. El día parecía normal, pero en la casa de la calle estrecha, el aire estaba cargado de un silencio distinto. Alejandro llegó antes de lo esperado, con una sonrisa despreocupada y una bolsa de pan bajo el brazo. Saludó a su madre y a Diego, que conversaban en el salón. Durante unos segundos todo fue cotidiano, casi perfecto. Pero entonces ocurrió algo mínimo, un gesto insignificante para cualquiera, aunque enorme para quien miraba con otros ojos: la forma en que María y Diego se miraron cuando sus manos se rozaron al pasar una taza. Alejandro no dijo nada, pero su rostro cambió. El pan cayó sobre la mesa y el ambiente se volvió espeso, insoportable. María intentó explicar con palabras que no llegaban. Diego intentó sonreír como si nada pasara, pero ya era tarde. Alejandro se encerró en su habitación, dejando tras de sí un portazo que sonó como una sentencia. Horas después, el silencio seguía pesando en la casa. Diego se marchó sin despedirse y María quedó sola en el balcón. Observaba la calle llena de vida, niños corriendo, vecinos charlando, y sintió un nudo en la garganta. Había perdido algo que jamás recuperaría: la confianza de su hijo.
Sin embargo, en ese instante inesperado, una ráfaga de viento levantó las persianas y trajo consigo el olor del pan caliente del mercado. María cerró los ojos. Por primera vez comprendió con dolorosa claridad que la vida, a pesar de todo, seguiría. Y esa certeza, paradójicamente, la estremeció con una fuerza casi luminosa.